Vamos. Hoy en la anteúltima clase de régimen laboral de docentes privados tenemos al doctor Hernán Piazza. Hernán es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho del Trabajo por la UNC, Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Córdoba. Es especialista en Abogacía del Estado, dictado por la Procuración del Tesoro de la Nación, de la Escuela de Abogados del Estado. Es profesor adjunto de Derecho Laboral en la Universidad Católica de Córdoba. Secretario de la Sala Laboral y Procesal de la UBP. Se desempeñó en el Poder Judicial de Córdoba por 7 años, fue relator de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hasta el año 2014, actualmente secretario técnico letrado por concurso público de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo del año 2014, capacitador del Ministerio de Trabajo de la Nación en los últimos años se ha especializado en el sistema de riesgo de trabajo, es conferencista, publicista en materia laboral en general. Bueno, Hernán, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, a la Universidad 3 de Febrero, al doctor Seico, al doctor Bisolía, por la invitación. El tema que tenemos para hoy, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar y después les voy a proyectar. No sé si estoy habilitado para eso. Sí. El tema que vamos a ver hoy es el tema de ley de riesgos. Me dice Fabián que la mayoría de ustedes son abogados. Así que bueno, es más fácil para mí, porque nosotros tenemos otros cursos también en la Universidad 3 de Febrero, que donde no son todos abogados, entonces por ahí hay que flexibilizar un poco los conceptos para que se entienda, pero lo que vamos a ver el sistema de ley de riesgo, aplica por supuesto al sistema de docentes privados, vamos a ver algunas características específicas en lo que tiene que ver las enfermedades profesionales y los accidentes, en lo que es el pluriempleo también, que es una situación que se suele dar bastante en los docentes porque tienen más de un empleo. Vamos a ver las características del sistema, como son las características del sistema de la ley de riesgos o sus antecedentes, los beneficiarios, las prestaciones, ahí vamos a ver justamente el tema de enfermedad y accidente, el trámite administrativo, vamos a ver algunas novedades del trámite administrativo de la ley de riesgos que empezó a regir ahora, el 1 de septiembre, que es una modificación muy importante que hubo en cuanto a la determinación de incapacidad, la forma de determinar la incapacidad. Eso todavía no está escrito, nosotros lo tenemos escrito en nuestro libro, si lo quieren ver, que es otro sobre el régimen de trabajadores de casas particulares. Yo escribí acá, y está explicado todo lo que es el nuevo trámite de determinación de incapacidad que empezó a regir ahora en septiembre. Eso en general, las pautas digamos, de la clase es, en principio a mí me gustaría que las dudas sean al final, pero si hay alguna duda conceptual de lo que yo estoy hablando que no se entiende, me pueden interrumpir y lo aclaramos. Pero lo que son preguntas de casos, y eso lo podemos ver al final si quieren, si les parece. Así se hace un poco más fluida la conversación en la clase. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible para que no se aburran. Ya sé que este tema del Zoom es medio complicado, pero bueno, me dijo Fabián que tenemos 3 horas hasta las 9. No sé si es así, Fabián. Él me dijo que tenemos hasta las 9, así que tengo preparadas 190 diapositivas para pasar ahora. Así que hasta que no termine todas las 190 no nos vamos a ir. Así que nada. No sé si tengo tantas, pero tengo algunas. Bueno, voy a compartir. No sé qué se va a compartir, ojalá que sea algo que se pueda ver. Ah, está bien. Por ahí, viste, uno tiene abierto. ¿Qué es eso? A ver, ¿vos te están viendo bien ahí? ¿Estás viendo bien, Fabián, ahí? No sé si estoy viendo la pantalla chica o la pantalla grande, porque tengo dos. ¿Estás viendo las diapositivas abajo chiquitas? Estamos viendo todo, Hernán. La ¿O grande, estás viendo toda la pantalla de la la diapositiva? siguiente y las de abajo. Exactamente. Ah, no, esa no. Te voy a compartir otra pantalla. Claro. Porque quiero que vean la grande. Que es mi segunda pantalla. A ver ahí. ¿Ahora ven la pantalla grande sola? Ahora sí, sí. Ah, bien. Está bien. Porque tengo 2 pantallas entonces para hacer. Bien, como ven ahí, lo que vamos a ver hoy es el módulo de ley de riesgo, como les expliqué. Y lo primero lo que tenemos que empezar para comprender, yo voy a partir de la base que ustedes conocen algo, pero
Vamos a ir de menor a mayor, digamos, de lo más general a lo más particular. Lo primero que tenemos que saber es dónde está situado nuestro sistema de cobertura. Hay diferentes sistemas de cobertura en lo que tiene que ver de la ley de riesgo de trabajos o de lo que es las contingencias laborales, porque no en todos lados se llama ley de riesgo de trabajo. Hay diferentes, yo lo he concretado en 3 sistemas: públicos, mixtos y privados, o público, privado y mixtos, así más fácil comprender. Los sistemas públicos de cobertura de riesgo del trabajo son aquellos donde el Estado, es el propio Estado, el que da las prestaciones. El Estado que se hace cargo de las contingencias. Para dar un ejemplo de este sistema, yo le pongo ahí Brasil, Paraguay, Bolivia, o sea, casi todo el Mercosur, menos Chile, casi todo el Mercosur tiene un sistema público de resarcimiento de daños o reparación de daños en lo que tiene que ver por accidentes y enfermedades. ¿Qué pasa en estos sistemas? ¿Cuál es la característica de estos sistemas? Generalmente dan cobertura indistintamente a las enfermedades que son de índole inculpable, como las enfermedades laborales profesionales, enfermedades, accidentes laborales o enfermedades profesionales listadas o no listadas. Es decir, es indistinto el régimen. Es decir, el mismo sistema para los dos tipos de contingencias, que nosotros lo tenemos totalmente dividido, como ustedes lo sabrán. Después tenemos sistemas privados, totalmente privados, como es el sistema que rigió en Argentina allá por el año 1915, con la ley 9688, donde toda la responsabilidad, ahora la vamos a ver cómo era el sistema, pero para eso los nombro, toda la responsabilidad caía sobre el empleador. Es decir, no había una delegación de la responsabilidad para el Estado, sino que el que respondía con su patrimonio por los accidentes y enfermedades que tuviesen los trabajadores era el propio empleador. Eso se transmitió también en otra ley posterior, que es la 24028, que tomó el mismo sistema. Yo digo que para mí, en mi opinión, nosotros tenemos un sistema mixto de cobertura. Un sistema mixto donde en una primera fase, en una primera etapa, está a cargo de lo que se denomina las aseguradoras de riesgo del trabajo, los empleadores no asegurados o los empleadores autoasegurados, que son personas del ámbito privado. Las aseguradoras de riesgo del trabajo son personas del ámbito privado y comercial, son sociedades anónimas. Pero en la irregularidad del sistema, aparece ahí el Estado, para hacer una suerte de salvataje de lo que salió mal, de lo que debería ser. Ahora lo vemos con un ejemplo para que usted lo visualice. ¿Por qué tenemos un sistema mixto, a mi modo de ver? Fíjense, nosotros tenemos el 14 bis como norma madre en lo que tiene que ser las contingencias laborales o lo que es la seguridad social en general, y dentro de la seguridad social las contingencias laborales, porque están contingencias de edad, contingencias de la vejez. El sistema tiene una actuación directa y una actuación indirecta, como yo les pongo ahí. Una actuación directa cuando el sistema falla, y una actuación indirecta cuando el sistema funciona bien. Es decir, cuando el sistema funciona bien, las que dan las prestaciones son las aseguradoras de riesgo del trabajo, y que hace el Estado, controla por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en lo que son las prestaciones, y controla en cuanto a la financiación y la solvencia que tienen que tener por parte de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Pero ¿qué sucede cuando, ya sea la aseguradora o el empleador, tienen problemas de solvencia y no pueden cubrir las contingencias del sistema, no pueden dar cobertura? Bueno, ahí empieza la actuación estatal. Por medio de dos fondos que se crean y están administrados, uno por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y otro por la Superintendencia de Seguro de la Nación, que es el Fondo de Garantía, que está bien insolvencia, es decir, cuando ese empleador tiene, por ejemplo, un trabajador en negro, o no registrado, o tuvo en algún momento una aseguradora y por falta de pago dejó de tener una aseguradora, y luego cuando el trabajador intenta el cobro judicial no puede porque es insolvente ese empleador, ahí interviene el fondo de garantía para solventar esas prestaciones que el empleador, que en principio se lo tendría que disponer, no lo puede hacer.
Y el fondo de reserva funciona cuando las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen un problema de solvencia o se liquidan por alguna de las causales que están establecidas en la ley que se deben liquidar, y interviene ahí el fondo de reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que lo puede hacer directamente o por medio de una gerenciadora que generalmente es otra aseguradora de riesgo de trabajo. Eso sucede cuando hay problemas en el sistema, es decir, cuando no hay regularidad en las prestaciones. Por eso digo que es un sistema mixto. Cuando funciona bien, actúan los actores privados, que el mismo sistema cree y controla, y cuando funciona mal, empieza a intervenir directamente el Estado, por estos organismos que yo les digo. Fíjense que en el COVID, yo acá no lo puse, pero pasa algo similar. En el COVID intervienen, que lo vamos a hacer al COVID como enfermedad profesional no listada, vamos a hacer una mención más adelante, pero en el COVID pasa lo mismo. Hay un fondo fiduciario que es de dónde va a salir el dinero para pagar las indemnizaciones y para pagar las prestaciones. Y este fondo es administrado por el Estado también. Este fondo fiduciario de enfermedades no listadas, que fue creado por un decreto. Eso sucede en estos supuestos para que ustedes vean. Nuestro sistema reparatorio, como yo le estaba diciendo, tiene tres grandes etapas. La ley 9688 de 1915, la 24028 de 1991, y la ley de riesgo del trabajo, que es la actual, la 24.557, pero con un montón de cambios legislativos, es decir, desde el 95 acá, muchos cambios legislativos, muchos fallos de la Corte, es decir, no es la ley originaria la que tenemos hoy, sino que tenemos algo totalmente diferente. Brevemente, para que vayamos entrando en consonancia de lo que queremos decir, para que veamos la diferencia que hay con el sistema actual, que nos va a servir luego para valorar las prestaciones del sistema. Fíjense, nosotros la ley en 1915, una de las primeras leyes laborales, la ley 9688, 99.688, donde se establecía la responsabilidad puramente del empleador, respondía con su patrimonio, no había posibilidad de derivar su responsabilidad a una aseguradora, y tenía un sistema de cobertura que estaba principalmente vinculado a la reparación y no a la prevención, ni la satisfacción de las enfermedades o los accidentes que podían tener ese trabajador. Es decir, iba a la reparación del daño, no a la recomposición, que eso es una diferencia fundamental que tiene con el sistema actual. También teníamos un sistema que comparte la ley que sigue a continuación, que es la ley 24.028, que es quizás lo que hizo que el sistema colapse, que es una teoría que se fue creando jurisprudencialmente, que luego fue recepcionada por la ley 24.028, que es lo que se denomina la indiferencia de lo con causa. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado nombrar, pero es una teoría que indica que la cobertura por la contingencia alcanza aquellas patologías, esto está vinculado fundamentalmente a enfermedades profesionales, o enfermedades culpables, ¿sí? Alcanza aquellas patologías que pueden haber iniciado como una enfermedad inculpable, por ejemplo, hipertensión, y por el hecho de que el trabajo de alguna forma ha intervenido en ese proceso o ha hecho que se incremente esa enfermedad, ya por el hecho de que algo haya intervenido en ese proceso de desarrollo de esa enfermedad que había nacido como inculpable, es decir, no vinculado con el trabajo, es de cobertura. Debe cubrirse por más que su origen sea inculpable. Una diferencia fundamental con el sistema que tenemos actualmente. Por eso yo les digo que esto hizo colapsar el sistema, porque imagínense, casi es muy difícil que el trabajo no intervenga de alguna forma en las patologías que son de origen inculpable. Generalmente tiene alguna incidencia en la manifestación o el incremento de su gravedad. La otra ley que leo yo, que duró muy poco tiempo, que es la 24028, lo receptó a este principio también, y estableció la posibilidad de las prestaciones en especie, cosa que no establecía la ley anterior, y también estableció la posibilidad de que el empleador
derive su responsabilidad en una aseguradora, civil o en una caja, pero con la diferencia que del sistema actual, que esa responsabilidad que ese empleador derivaba al contratar una aseguradora no lo eximía. Es decir, el trabajador podía seguir demandando a ese empleador o conjuntamente con su aseguradora, pero no lo eximía de responsabilidad de ningún tipo. Cosas que hacen la diferenciación del sistema actual, ¿no? El sistema actual no es así. Cuando nace la ley de riesgos, allá por el año, en octubre, el 3 de octubre de que se sanciona en el del 95, se piensa en un sistema, en un subsistema de reparación de daños, donde esté todo dentro del sistema y nada fuera del sistema. Es decir, ahora vamos a ver cuáles son los pilares de esta ley que fueron rompiéndose a medida que fue pasando el tiempo, fueron rompiéndose y luego por reformas legislativas empezaron a surgir otros para suplantar esto que fueron rotos, por decirlo así, o quebrantados por la Corte Suprema por medio de sus fallos. Era un sistema cerrado donde todas las enfermedades estaban tipificadas, todas las enfermedades que vamos a considerar como profesionales estaban tipificadas en lo que es un baremo, que es el decreto 658 del 96, y otro decreto que fija qué porcentaje de incapacidad va a tener cada patología, que es el 659 del 96, hoy suplantado por el decreto 49 de 2014, esa es la denominación actual. Todo iba a estar allí. La responsabilidad civil, cosa que tenía la posibilidad de la ley 9688 de reclamar por el sistema civil, por la reparación civil contra el empleador, y no por el sistema del 9688, había desaparecido. Acá solamente había la posibilidad de ir por el sistema de ley de riesgos. Excepcionalmente se establecía una excepción muy difícil de concebir, que era el dolo del empleador en la producción del daño, que era muy difícil de acreditar. Solamente esa era la posibilidad de salirse del sistema, irse al sistema civil. Bueno, un sistema bastante cerrado, donde había topes indemnizatorios. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las características propias. Pero un sistema totalmente diferente. Otra cuestión fundamental, que es lo que es la indiferencia de lo con causa, se fue suplantada totalmente por la causa exclusiva laboral. Es decir, la enfermedad que iba a estar listada, es decir, si no estaba listada tampoco iba a ser reconocida. Después, posteriormente, en el año 2000 se posibilitó esto por un DNU, que es el 1278 del año 2000, donde permite la incorporación de enfermedades no listadas para su reparación, que lo vamos a decir qué características tienen más adelante, pero en principio el sistema era un sistema totalmente cerrado. Solo enfermedades que iban a estar en ese listado, y ese listado se podía revisar o se iba a revisar anualmente para ver si se incorporaban otras enfermedades. Y los accidentes eran tres tipos: los accidentes de trabajo por el hecho del trabajo, por ocasión del trabajo, o accidente in itinere. Esa iba a ser la cobertura. ¿Qué sucedió? Luego del dictado de la ley de riesgos, se dictaron una serie de decretos reglamentarios. Estos son algunos de ellos, estos que yo les nombré. El decreto 717 actualmente sigue en vigencia del año 96, solamente que fue actualizado. El decreto 658 también sigue vigente, fue actualizado por nuevas enfermedades que se reconocieron. Y el decreto 659 fue modificado por el decreto 49 porque se incorporaron en 2014 nuevas enfermedades listadas, y también se modificó la graduación de los porcentajes de incapacidad. Y luego una serie de decretos reglamentarios que ustedes pueden ver allí, que son sumamente importantes para entender lo que es la ley de riesgos, si ustedes lo quieren entender en toda su integralidad. Fíjense, ¿dónde nos ubicamos dentro de la ley de riesgo? Yo le voy a decir lo que dice la exposición de motivos de la ley de riesgo, y otro lo que ha entendido la Corte, o lo que entienden algunos autores. La ley de riesgo fue ideada por los legisladores, por el Congreso, como un subsistema de la seguridad social, como lo son el PAMI, como son el sistema previsional,
como es el seguro de desempleo, como son las asignaciones familiares, se incorporaba dentro de ese sistema de seguridad social. Es decir, por medio de la prevención, primero, la asistencia en prestaciones en especie, después la asistencia económica por la sustitución de salario durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, y la reparación por medio de la indemnización cuando eso ya todo había fracasado, todo lo anterior había fracasado. Pero la Corte Suprema y muchos autores entienden que este no es un sistema de la seguridad social, fundamentalmente en un fallo que se dictó en el año 2004 que se llama Castillo, que es muy, muy relevante que lo lean, si no lo han leído, que habla sobre la competencia recursiva de la ley de riesgo. Ahí sí, cuando se pronuncia sobre la competencia de la ley de los tribunales para revisar los dictámenes de Comisión Médica y Comisión Médica Central, resolvió que debe ser competente los jueces laborales ordinarios, y para llegar a esa conclusión tuvo que la Corte de ese momento argumentar si encontramos dentro de un sistema de seguridad social o en un sistema de derecho común. Como concluyo que estábamos dentro de un sistema de derecho común, debía ser resuelto por los jueces laborales. No era un sistema de seguridad social que sí podría ser resuelto por la Cámara Federal de la Seguridad Social, como es las cuestiones de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, que no hay duda que está dentro del sistema de seguridad social. Entonces yo digo, una cosa es lo que dice el legislador y otra cosa es lo que ha resuelto la Corte Suprema. Fíjense, los objetivos del sistema. El primer objetivo del sistema, de la ley de riesgos, es prevenir. El segundo, revertir los daños por medio de la prestación en especie. Y el tercero y último es resarcir por medio de las consecuencias indemnizatorias. Estas cuestiones en la práctica se ven al revés, y porque lo que se pretende fundamentalmente es recurrir a la indemnización. Es decir, lo que fundamentalmente buscan los abogados que litigan en la materia es la indemnización, porque por supuesto allí es donde se cobran los honorarios. Sin perjuicio de ello, el sistema está diagramado así. Es decir, primero se busca prevenir por medio de toda la legislación vinculada a higiene y seguridad del trabajo. Segundo, revertir la situación de incapacidad que tiene ese trabajador por medio de las prestaciones de especie, y cuando eso no se le ha logrado, si tiene una incapacidad permanente, se busca de algún modo indemnizar esa incapacidad que ha quedado en forma permanente. El trámite administrativo, para diferenciarlo un poco del trámite judicial que tiene la ley de riesgos, lo que busca, en principio, es revertir las consecuencias disvaliosas que tiene ese trabajador por medio de la prestación en especie. Y también hay situaciones intermedias que intervienen allí, como yo les pongo, que es, por ejemplo, las divergencias vinculadas con el alta, es decir, cuando el trabajador no está conforme con el alta, o con las prestaciones en especie. Es decir, cuestiones que generalmente en la vida judicial no se analizan. Y finalmente, el resarcimiento. Fíjense lo que sucede en la instancia judicial. Ahora hay una pequeña salvedad con el nuevo trámite que establece la reforma de la ley 7987 en cuanto a las prestaciones en especie, que permite ingresar una acción sumaria a los fines de revisar las prestaciones en especie, pero todavía eso no está vigente, así que no sé cómo va a funcionar, está en el texto de la norma, pero no está vigente. Pero fundamentalmente todos los trámites que hoy están vigentes en lo que es por lo menos en Córdoba y generalmente en la mayoría de las provincias que yo conozco, en los códigos procesales, tienen como objeto lograr el resarcimiento. Por supuesto que hay acciones vinculadas excepcionalísimas, como un amparo, cuando un trabajador necesita una operación urgente y la aseguradora no se la da, por ejemplo. Pero estamos hablando de vías totalmente excepcionales. Yo estoy hablando de vías ordinarias. Las vías ordinarias pretenden la indemnización, que es el último eslabón de la cadena o el último objetivo de la ley de riesgos. Yo le dije, cuando empecé, que esta ley de riesgos tenía ciertos pilares o ciertos principios, ciertas
motivaciones por las cuales fue dictada. Yo tengo acá 7 para nombrarles, pero quizás haya otro que me esté escapando, pero estas son las más importantes. Son las más importantes. ¿Qué estableció el sistema? Estableció un sistema de tope indemnizatorio, es decir, el trabajador, por más que tuviese un sueldo altísimo, porque ustedes saben que un elemento para calcular la indemnización es el salario, que en realidad no tiene esa denominación, se llama ingreso base mensual en la ley de riesgos, sino que es una forma especial de calcularlo, con un sistema de promedios de salario. Por más que ese salario fuese muy alto, y ese resultado que diese de multiplicar, ya vamos a ver cómo son las fórmulas, por más que diese más, si un número daba 200.000 pesos, había un tope indemnizatorio que no permitía que cobren más de eso, más de esa indemnización. Había un tope que primero eran $55.000 o pesos, y después pasó a ser 180.000 pesos con el tiempo, a medida de las actualizaciones. En el año 2000, con la actualización que hubo por medio del decreto 1278. ¿Qué pasó? El tope indemnizatorio con el fallo Ascua de la Corte Suprema fue declarado inconstitucional, pero antes del dictado del fallo Ascua, en el año 2009, el propio Poder Ejecutivo, en el decreto 1694-2009, que es muy importante que lo conozcan, modificó la ley de riesgos y estableció que los topes indemnizatorios, que en ese momento eran 180.000 pesos, para la muerte o incapacidad absoluta, o para los casos de incapacidades parciales, 1.800 pesos por punto de incapacidad, esos supuestos fueron modificados. Ese tope indemnizatorio pasó a ser un piso indemnizatorio, es decir, ningún trabajador iba a poder cobrar menos de 180.000 pesos en caso de muerte o incapacidad absoluta, o menos de 1.800 pesos por punto de incapacidad. La Corte Suprema, posteriormente, en este fallo, también ratifica esa postura. Generalmente, muchas veces la Corte, como ustedes saben, viene atrás de la legislación, o lo que muchas veces tiene que fallar casos donde ya está resuelto legislativamente. Acá pasa muy a menudo eso. Otro sistema, otro pilar que establecía el sistema era el pago de rentas de incapacidades mayores del 50%, es decir, el trabajador no se iba a poder hacer de toda su indemnización de un pago único, sino que había un pago en renta vitalicia. Entonces, ese trabajador no podía disponer de toda su indemnización, sino que iba cobrando como cuota parte de esa indemnización. Hay un fallo de la Corte, que ustedes ven ahí, que es Suárez-Guimbard, que declaró inconstitucional el sistema de pago en renta, pero la Corte dijo en ese fallo que no era inconstitucional el sistema de pago en renta en sí, sino lo que era inconstitucional, que la ley de riesgo no había previsto, era una excepción al pago en renta. Es decir, es inconstitucional por no prever la posibilidad que el trabajador requiriese el pago único de su indemnización para poder disponer de esa indemnización como quisiese. Y por ende afectaba el derecho de propiedad del trabajador. Posteriormente, con la sanción de la ley 26.773, en septiembre de 2012, eso legislativamente se modificó, donde se estableció como regla general el pago único. Todo iba a ser pago único, no iba a haber más pago en renta, independientemente el porcentaje de incapacidad que estemos hablando. Se establecía incapacidades laborales temporarias, provisorias y definitivas. Eso también fue modificado. Ahora solo existen incapacidades temporarias e incapacidades permanentes. No existen más incapacidades provisorias. Es decir, las incapacidades provisorias, permanentes provisorias, eran aquellas donde el porcentaje de incapacidad era muy alto, es decir, mayor a 50%, y se podía extender la incapacidad provisoria hasta 5 años, dependiendo del porcentaje de incapacidad. Es decir, no alcanzaba a ser definitiva. En cambio, ahora, la incapacidad, una vez que se declara como permanente,
pasa a ser inmediatamente definitiva, lo que da derecho a cobrar una indemnización en la medida que ese trabajador tenga un porcentaje incapacitante. La imposibilidad, por supuesto, de recurrir al derecho común, como les dije recién. Eso fue resuelto por la Corte Suprema en un fallo llamado Aquino en el año 2004. La Corte declaró inconstitucional el artículo 39.1 de la Ley de Riesgo, lo que luego fue resuelto también legislativamente por la Ley 26.773 y volvió a instaurar en realidad el sistema de opción con renuncia que tenía la ley que nosotros habíamos visto en su origen, del 96-88, tomó el mismo sistema de aquella ley originaria y estableció que el trabajador debía elegir por el sistema de reparación del Código Civil o el sistema de reparación de la Ley de Riesgo, pero no podía acumular pretensiones como lo estaba haciendo con anterioridad desde el dictado del fallo Aquino. Ahí está la opción con renuncia. La sustitución de responsabilidad de la aseguradora, eso sigue vigente, es decir, ese empleador al contratar una aseguradora se eximía de responsabilidad por las prestaciones del sistema de la ley de riesgo. Lo que sucedió que una vez que se abre el sistema, es decir, con la posibilidad desde el fallo Aquino, sin que esté el sistema de opción con renuncia, ese empleador era, si bien era demandado por la ley de riesgo y respondía a la aseguradora, pero también empezó a ser demandado por el derecho común por las enfermedades, por ejemplo, no listadas, o por un porcentaje o por un quantum de indemnizatorio mayor que daba el sistema de reparación integral del Código Civil, a diferencia de lo que daba el sistema de ley de riesgos, al comparar, de acuerdo a las fórmulas que se utilizaban en el Fuero Civil, con las fórmulas que se utilizaban, que daba la misma ley de riesgo. Entonces muchas empezaron a demandar, se empezó a demandar directamente al empleador. Esto por eso produjo todo un problema en el sistema, porque el empleador estaba pagando a una aseguradora y seguía siendo demandado en forma personal. Por eso lo que la ley 26.773 estableció de nuevo instaurar el sistema de opción con renuncia. Y otro pilar que tenía la ley de riesgos era la competencia recursiva federal, que yo les dije que fue en el año 2004 destruida, por decirlo así, por el fallo Castillo de la Corte, que luego, recién, en el año 2017, fue reconocido legislativamente por la ley 27.348, que es la que está actualmente vigente en lo que es procedimiento administrativo, y ha incorporado también algunas cuestiones de fondo, que la vamos a ver ahora brevemente, la 27.348. Bueno, esos son los pilares de la ley, eso es lo que la ley buscaba proteger, o lo que buscaba, o como ustedes lo quieran llamar, o custodiar, en lo que es el no inmiscuirse en otros sistemas de reparación, pero es el periplo de estos 20 y pico de años que ha pasado desde su sanción. Importante, ¿a quién abarca? Nosotros acá estamos en un curso de docentes, ¿a quién abarca la cobertura? Primero tenemos que decir que hay trabajadores que fueron incorporados directamente al sistema de ley de riesgos y otros trabajadores que fueron incorporados por opción del Poder Ejecutivo, es decir, porque el Poder Ejecutivo lo incorporó. No fueron incorporados directamente, sino que tuvieron que ser incorporados. Aquellos trabajadores que fueron incorporados de forma directa con la sanción de la ley fueron los funcionarios y empleados públicos de todos los niveles, nacionales, provinciales y municipales, todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y aquellas personas que realicen prestaciones obligadas por servicios de cargas públicas, es decir, una carga pública, como poder ir a votar, como ser testigo, lo que sea, también estaba cubierto por el sistema de ley de riesgos. Entonces, por supuesto que los trabajadores de educación, los docentes privados están incorporados dentro del sistema de ley de riesgo, como también están incorporados los docentes del ámbito público. Pero con algunas modificaciones dependiendo de las provincias, porque algunas provincias
tienen lo que se denominan autoseguros, que no son autoseguros en realidad, sino son gerenciadoras de riesgo del trabajo, como sucede en Córdoba, por ejemplo, o como sucede en la provincia de Buenos Aires, que sí tienen contratado, la provincia de Buenos Aires sí es autosegurada y tiene contratada una gerenciadora que es una aseguradora, pero está dentro del sistema de autoseguro. Es decir, eso no hay que confundir. Una cosa es el sistema autoseguro, digamos, típico de la ley, y otro es símiles, que tratan de hacer las provincias, pero no están dentro del sistema autoseguro, sino que son no asegurados en principio. Pero ese problema no lo tienen en principio los trabajadores docentes privados, porque es como si fuese cualquier empresa privada. Generalmente yo no conozco ningún colegio, ningún instituto que se haya autoasegurado, por ende son asegurados por la ley de riesgos, por la aseguradora de riesgos del trabajo, o son no asegurados directamente. Es decir, no hay posibilidad de autoseguro, o no he visto yo esa posibilidad, no conozco ningún ente educativo privado que tenga esa denominación. Y trabajadores que podían ser incorporados, que finalmente algunos fueron incorporados y otros no, como son los trabajadores domésticos, los trabajadores de casas particulares, que fueron incorporados recién en el año 2014, es decir, trabajadores autónomos que no fueron incorporados de forma definitiva, porque todavía no fue reglamentada su incorporación, trabajadores vinculados a prestaciones no laborales, que fue incorporado como las pasantías y las becas, pero pasantías y becas por el régimen de pasantías y becas, no becario porque se le denomina becario como tienen algunas municipalidades, por ejemplo, no, sino tiene que ser becas conforme el régimen de beca o pasantía conforme el régimen nacional de pasantías, y los bomberos voluntarios que también podían ser incorporados, que en definitiva no fueron incorporados hasta el día de hoy. ¿Cómo va todo? Me siento muy solo, les cuento, ¿no? No sé si estoy hablando solo, no sé si estoy online, si se me apagó la computadora y sigo hablando yo, no. Pero bueno. Y está buena la conexión porque no se cortó nada todavía. No se cortó, mira, mi hija debe ser que no le están dando duro a la tablet. Los actores del sistema. Usted dígame si hasta acá van comprendiendo, si tienen alguna duda conceptual, o si me quieren hacer una consulta de lo que es el tema de lo que yo voy diciendo, me lo hacen, no hay ningún problema. Así además descanso un poco. Los actores del sistema, dentro del sistema de ley de riesgo, tenemos actores que son privados y actores que son estatales. Eso tiene que ver con un poquito con lo que yo le decía, que era un sistema mixto. Fíjense, los actores estatales, tenemos la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la Superintendencia de Seguro de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Superintendencia de Seguro de Salud de la Nación. La Cámara Federal, en su momento, ahora ya no, porque después del fallo Castillo dejó de ser alzada en lo que tiene que ver con los recursos, sino que ahora la revisión lo hacen los juzgados o cámaras laborales provinciales, o de la CABA, y la Comisión Consultiva Permanente, que tiene su función de promover a las reformas que tienen de la ley de riesgo. El Comité Consultivo Permanente están los sindicatos, está el Estado, están las empresas, está la Unión de ART, ahí intervienen y hay un ámbito de conversación y de discusión a los fines de verificar si es necesaria alguna reforma, pero esto es un organismo dentro de la ley de riesgo, creado por la ley de riesgo. Entonces, es un sistema de diálogo que tienen los actores del sistema. Y por el ámbito privado tenemos empleadores que pueden ser sin seguro o autoasegurados, o pueden ser asegurados por una aseguradora o asegurados por una mutua. Que es un sistema nuevo, en realidad no es muy nuevo, sino del 2012, en lo que es la proyección del tiempo sí es nuevo, que todavía no ha tenido mucho auge. El sistema de mutuas sí funciona en Chile, por ejemplo, que es un sistema muy parecido al nuestro, pero aquí en la Argentina todavía no tiene su auge, o no ha tenido su llegada a las empresas para que sean contratadas. El sistema actual es predominante la cobertura de riesgo por la aseguradora de riesgo del trabajo. Esto ya lo vimos en cuanto a la responsabilidad. Vamos ahora a un tema que es fundamental, que es qué se cubre, qué cubre la ley de riesgos, qué contingencias cubre, o qué cubre en realidad. Y lo que
es lo que yo le digo, contingencias de la salud. Pero no cualquier contingencia. Todo lo que va a cubrir la ley de riesgos tiene un contenido jurídico médico. No es cualquier cosa. Enfermedad no es una enfermedad netamente, no es una gripe, no es una lumbalgia. Enfermedad es un concepto jurídico médico, a lo mismo, igual que el accidente. Por eso su complejidad. Por eso su complejidad. Fíjense, en lo que tiene que ver con los accidentes, nosotros tenemos 3 tipos de accidentes. Eso está definido por el artículo 6 de la ley de riesgo, que tenemos accidentes por el hecho del trabajo, supongamos en el ámbito docente, una trabajadora que está, o un trabajador docente, que está dirigiéndose a su clase. Bueno, en realidad ese sería una ocasión. Bueno, vamos a empezar por ocasión porque se me ocurrió primero. Está dirigiéndose a su clase y cuando está bajando las escaleras, se tropieza y cae y se lastima la rodilla. Bueno, eso sería un accidente en ocasión de trabajo, porque técnicamente o objetivamente no está realizando la actividad propia que es de la enseñanza, sino que está en circunstancias de generar esa actividad que es la enseñanza. Otro supuesto es por el hecho del trabajo, que es más complejo, es, supongamos que tiene que levantar a un peso, o tiene que correr un banco de lugar, o tiene que realizar algún trabajo manual dentro del aula, supongamos una profesora de dibujo, de plástica, como se llamaba en mi época, y se pincha con un alfiler, o se pega un martillazo en el dedo, múltiples situaciones que se pueden dar, en realidad es difícil tipificarlas porque pueden ser muy múltiples, pero tiene que estar vinculado con el hecho del objeto de enseñar, es decir, cuando se está realizando la actividad educativa. El otro no tiene que ver netamente con la actividad educativa, pero y en general con la actividad propia de la actividad de ese trabajador, ya sea docente o no, sino que tiene que estar vinculado de alguna forma al trabajo, es decir, que el trabajo haya intervenido en esa producción, si bien no estaba realizando netamente esa actividad. Y después tenemos el accidente in itinere, que se le denomina, o en el trayecto, que es cuando el trabajador, esa cobertura comienza desde que sale de su casa hasta que llega al trabajo, y viceversa. Y en el caso de los docentes se puede dar la hipótesis también de que ese docente sale de un trabajo y va hacia otro trabajo, también es una hipótesis de accidente in itinere, está previsto, regulado por la norma, es decir, si un trabajador docente sale de su trabajo y va a otro trabajo también docente, o otro trabajo diferente que no sea el docente, también tiene cobertura, y el que se va a ser responsable, el empleador o la aseguradora del empleador que va a ser responsable, es aquella de destino, no del trabajo que salió. El sistema, el accidente de trabajo, conceptualmente, es un hecho externo al trabajador. Y acá les digo que eso lo remarco porque puede suceder que se generen algunas dudas sobre circunstancias que algunas veces se consideran accidentes y no lo son. Por ejemplo, patologías inculpables que producen hechos súbitos, como puede ser un infarto, como puede ser un ACV, circunstancias que muchas veces se califican como accidentes, pero técnicamente, conforme al concepto de accidente laboral de la ley de riesgo, no lo son. ¿Por qué? Porque en realidad hay que partir de la base que un accidente es un hecho externo al trabajador, no es una circunstancia interna del trabajador. Pero cuando hablamos de hecho, no hay que confundir, porque hay alguna hipótesis, por ejemplo, cuando el trabajador es sometido a ciertas sustancias, no estamos hablando de hechos. Por ejemplo, si aspiran monóxido de carbono, si es sometido al frío extremo. Bueno, son circunstancias que, si bien no son un hecho, se asimilan a un hecho porque generan algo en la humanidad del trabajador, es una circunstancia externa a él que lo afecta. Es decir, no analicen, no tengan hecho como acción u omisión, sino que también valórenlo como posibilidades que sean cuestiones climáticas, o también sean, como yo les dije, el ejemplo, sustancias químicas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se denomina la enfermedad. La enfermedad profesional, que es lo más complejo que tiene el sistema, o por lo menos más complejo para nosotros los abogados, porque no somos médicos y tiene un tinte
fundamentalmente médico, si bien también tiene su parte jurídica. Yo les dije que el sistema originario es un sistema netamente cerrado, donde no se establecía la posibilidad de revisión, o sea, sí de incorporación, pero no de incorporar para el caso concreto una enfermedad no listada, y eso fue modificado después en el año 2000 por el DNU 1278, donde se mutó y se modificó el artículo 6 de la ley de riesgo y se incorporó y se posibilitó la incorporación de lo que denominamos enfermedades no listadas, que iban a ser reconocidas por la Comisión Médica Central para el caso concreto. Para el caso concreto, para ese trabajador y no para la generalidad de los trabajadores. Es algo parecido como sucede, para hacer un parangón, con el sistema de inconstitucionalidades, que es para el caso concreto y no replica en el resto de los casos a resolver. Fíjense, el accidente en itinere puntualmente tiene diferentes hipótesis, pero a lo largo del tiempo la jurisprudencia lo ha ido ablandando un poco, porque fíjense, la ley habla concurrencia a otro empleo siempre por el trayecto más directo, por el camino más corto, o algunas veces se habló de un tiempo determinado que ese trabajador debía cumplir para llegar a su trabajo, cosas que nunca fueron previstos por la norma, y siempre se dice que era una hora, y eso no existe en lo que es legislativamente. Principalmente lo que era el accidente en itinere, las posiciones jurisprudenciales, aún de la Corte Suprema, ha indicado que la Cámara Federal en su momento, Cámara Federal de Seguridad Social, es que lo importante no es tanto por dónde va el trabajador, si el trayecto más directo, sino su intencionalidad de concurrir a trabajar. Eso es lo más importante, es decir, si se acredita que la intencionalidad o se deriva de las circunstancias, que la intencionalidad del trabajador no era ir a trabajar, bueno, ahí tiene una exclusión de cobertura. Ahora, si ese trabajador tomó un camino que es mucho más largo de lo habitual, por las circunstancias que sea, pero su intención era ir a trabajar, y el accidente se produce en ese trayecto que no era el más cercano, la jurisprudencia y los jueces han dado lugar como accidente profesional, porque el objetivo principal es que ese trabajador tenga como principal fin ir a trabajar. Esto y ahí la norma habla de algunos eximentes de responsabilidad, como es concurrir a otro empleo, atención de un familiar directo enfermo, no conviviente, o ir por razón de estudio. Esas son excepciones que se han dado, que quedan de alguna forma como ejemplificativas, por decirlo así. Es decir, no son taxativas. Eso es lo que le quiero decir. Eso que establece el artículo 6 ahí es ejemplificativo, no se agota en esas circunstancias. Ya vimos que el accidente, los elementos del accidente, que es un hecho externo al trabajador. Yo siempre hago mención a algunos fallos del Tribunal Superior de Córdoba, para que ustedes vean que esto que yo les digo muchas veces en la jurisprudencia es interpretado de otra forma. Estos casos que yo le he nombrado ahí, que son ejemplos, no hace falta que se los recuerden ni nada de eso, son casos donde los trabajadores han estado en ocasionalidad de trabajo y no han estado trabajando, pero una ocasionalidad muy extrema, por decirlo así. No es el caso que yo les digo, que venía bajando la escalera la maestra, la profesora, y se cae y lesiona dentro del ámbito del colegio. Sino son casos bastante border, en el sentido que, por ejemplo, el AFCE, son casos donde son de discusiones que han tenido en el ámbito de una reunión, perdón, de Juan era ese. O Lasque o Amaya, son casos donde han ido después del trabajo, porque están en comisión de servicio, se van a trotar y tienen un accidente cardiovascular, o circunstancias donde un trabajador en el ámbito esperando entregar una antena de teléfono, se emborracha y se tira de un puente y fallece. Bueno, son circunstancias muy, muy extremas, digamos que uno diría, bueno, esto es laboral, no, estaban haciendo cosas particulares, no tienen nada que ver con el trabajo. Sin perjuicio de eso, en todos esos casos que yo le estoy tomando como ejemplo,
nuestro Tribunal Superior de Córdoba, porque yo soy de Córdoba, no sé si me nota la tonada, el Tribunal Superior de Córdoba ha entendido que no importa que ese trabajador haya estado corriendo, por ejemplo, después de su actividad, cuando está en comisión de servicio, es decir, en un lugar diferente de su lugar habitual, o ese trabajador que tiene una discusión en el ámbito laboral, porque tiene una patología previa, o porque se tira de un puente porque está esperando entregar una antena de televisión. Eso no importa. Lo que es importante para el caso de nuestro Tribunal Superior es que este trabajador estaba en ocasionalidad del trabajo. Es decir, que si el trabajo no lo hubiese llevado a ese lugar, ese trabajador no se hubiese infartado en ese lugar, no se hubiese tirado del puente. Tiene todo ese razonamiento, cosa que para mí está totalmente fuera de lo que es la ley de riesgo, pero es lo que la jurisprudencia ha interpretado en estos casos. Y bueno, yo tengo la obligación de, como profesor, de darle todas las opciones. Es decir, eso es lo que dice la jurisprudencia en su estadio máximo, en lo que es la provincia. La Corte todavía, yo no conozco casos donde se ha expedido sobre este supuesto, porque la Corte en estos casos lo que hace es eximirse de entender, porque entiende que son cuestiones interpretativas y es el derecho común, y no interviene y pone el 280, si no me equivoco, y dice no hay cuestión federal, entonces no resuelve, pero sí muchas veces ha resuelto cosas de derecho común por la teoría de la arbitrariedad, sí ha resuelto cuestiones de derecho común, pero bueno, hasta ahora no ha tenido posibilidad de resolver estos casos concretos de ocasionalidad que yo tenga conocimiento, ¿no? Pero para que ustedes vean, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa como luego se interpreta en la jurisprudencia. ¿Vamos bien? Bueno, me parece que sí, porque nadie me pregunta nada. Estos son fallos sobre... Yo le voy a dejar el PowerPoint, pero para ir a lo puntual. Nosotros también tenemos un supuesto que está fuera de todos estos tipos de accidentes que le denominé recién, estos tres, que yo le dije que eran por el hecho, en ocasión, y al accidente in itinere. Y hay accidentes, como el que está previsto específicamente en una norma dictada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el artículo 9 de la ley de la resolución 1838-2014, que es el accidente en intercurrencia. Fíjense qué cosa compleja. El accidente en intercurrencia es un accidente que se da cuando un trabajador que ha tenido otro accidente cubierto por la ley de riesgo, es decir, aceptado por el empleador, en el tratamiento médico o en ocasionalidad de recurrir, de ir a ese tratamiento médico, tiene otro accidente. Tiene otro accidente. Entonces, eso se denomina accidente en intercurrencia. Y esta resolución, la ley de riesgo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la ha reconocido como una contingencia cubierta, como un nuevo accidente, que no tiene nada que ver con el anterior, pero está conectado, pero siniestralmente, para decirlo así, es un nuevo hecho, diferente, pero vinculado al anterior, que hace que sea de carácter laboral. Si nosotros no tuviésemos esta normativa, este artículo, también podríamos interpretar lo mismo basándonos en los principios de la ocasionalidad que yo le dije. Es decir, ese trabajador está dirigiéndose a una actividad, a una consulta médica por un accidente laboral, que tiene ese accidente laboral, es decir, esa visita médica, hacerse atender a ese médico de la aseguradora, sucede porque el trabajo produjo ese accidente. Es decir, tiene esa vinculación. Es decir, si no tuviese esa norma, podríamos llegar a la conclusión que también es un accidente en ocasión de trabajo. Es decir, la intercurrencia, en definitiva, es un tipo de ocasionalidad, para hacer una conclusión, para que ustedes lo comprendan y le quede esa idea. La enfermedad profesional, ahora entramos un poquito a este tema que tiene su complejidad. Fíjense, Diego la define como una patología adquirida por el trabajador dentro del ámbito laboral por la acción de un agente hostil, que nosotros le llamamos agente de riesgo, o por las características o modalidades de la tarea realizada, que a través de una evolución generalmente lenta, produce un daño psíquico o físico. Es decir, lo particular y lo más importante que tiene
la enfermedad con respecto a diferencia del accidente, es el proceso lento. Lleva un tiempo, no es algo inmediato, súbito y violento como sucede en el accidente, sino que es algo que lleva un tiempo en su manifestación. Miren las diferencias. Por un lado nosotros tenemos la enfermedad y por otro lado tenemos el accidente. La enfermedad tiene un diagnóstico médico de la enfermedad, que es el aspecto médico. Tiene un agente de riesgo y una exposición a ese agente de riesgo, que no son, que ya vamos a ver que no son aspectos médicos, porque tienen que ser resueltos por otros profesionales. Por un ingeniero de seguridad, de higiene y seguridad del trabajo, para que mida el ruido, alguna cuestión vinculada a testigos que tienen que ser resueltos en un juicio, porque eso tiene que intervenir un abogado. Es decir, no necesariamente son aspectos médicos, sino que sí hay aspectos médicos, que como el diagnóstico, está perfecto, un médico lo tiene que diagnosticar, pero hay otros elementos que requiere la ley de riesgo, o el decreto 658, que no son médicos. Pero fíjense, eso mismo sucede también en los accidentes, porque tenemos un accidente que es el suceso dañoso, que no es un accidente médico, que no es un elemento médico, sino que es un hecho que sucede en la realidad, y tenemos la patología en la salud del trabajador, que sí es un aspecto médico porque tiene que ser valorado por un médico. La enfermedad, yo les dije, hay dos tipos de enfermedades. Y una enfermedad puede ser listada porque está en el decreto 658, o puede ser no listada. Puede ser que una enfermedad no listada se incorpore al caso concreto por medio de una resolución de la Comisión Médica Central, por el trámite que está establecido en el artículo 6. O puede ser que una enfermedad no listada sea incorporada por el trámite que establece el artículo 40 de la ley de riesgo y se incorpore definitivamente al baremo. Para eso tiene que reunirse el Comité Consultivo Permanente de la ley de riesgo, que es convocado por el ministro de Trabajo. Se tiene que convocar a todos sus miembros, que ahí está como está integrado, es decir, 4 representantes del gobierno, 4 representantes de la CGT, 4 representantes de organizaciones empresariales, 2 del sector PYME, bajo la presidencia del ministro de Trabajo. Si se emite un dictamen de la Comisión Médica Central, se aprueba ese dictamen, interviene el de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, y se emite un dictamen, es decir, otro dictamen. El comité emite un dictamen, y ese dictamen ¿a quién va? Va al presidente de la Nación, para que el presidente de la Nación, por medio de un decreto, los incorpore como una enfermedad profesional. Acá lo importante es definir cuál es la relevancia de que una patología sea considerada profesional y otra que sea considerada no listada. ¿Cuál es la ventaja de una u otra circunstancia? La ventaja es fundamental, porque si nosotros padecemos una enfermedad profesional listada, lo único que tenemos que hacer como trabajadores, y eso establece la norma, es denunciarla. Vamos al ejemplo. Vamos a la hipoacusia y después vemos un caso de disfonía. Nosotros tenemos un trabajador con una hipoacusia. Nosotros tenemos un decreto, que es el 58, que dice, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos, pero están preestablecidos los requisitos que hay que cumplir. El trabajador, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer, va a sentir que no escucha bien. Para eso va a hacer y de alguna forma necesariamente a veces debe consultar con un médico o un médico legista para que le diga, miren, esa hipoacusia que vos tenés no tiene nada que ver es decir, tiene que ver con el trabajo o no tiene que ver con el trabajo. Pero supongamos que ese trabajador hace la denuncia de la hipoacusia a la aseguradora, y la aseguradora lo que va a hacer, porque la hipoacusia es una enfermedad listada, lo que va a hacer la aseguradora es someterlo a los protocolos médicos para detectar la hipoacusia y va a determinar si tiene hipoacusia. Le va a hacer los estudios respectivos, las audiometrías respectivas con la diferenciación de la semana que tiene que ser, y va a medir la resonancia que tenga en el oído y va a determinar si padece hipoacusia o no. Eso es totalmente médico, es una cuestión que no conocemos los abogados, no tenemos ni idea de eso, sino
que eso tiene que ver, eso lo tiene que saber y lo tiene que diagnosticar un médico conforme a sus protocolos médicos. Bien, la pregunta es, ¿alcanza con tener hipoacusia para que una enfermedad sea considerada profesional? No, no alcanza. Es decir, en ningún caso alcanza, ni en la hipoacusia, ni en ninguna otra enfermedad. Porque yo escucho muchas veces, que dicen, pero yo tengo hipoacusia, yo tengo disfonía, yo tengo lumbalgia, yo tengo lumbosalgia. Bien, eso no hay dudas, eso es así. Pero faltan los otros elementos que requiere la ley para que se configure una enfermedad. ¿Qué nos dice el baremo puntualmente con la hipoacusia? Nos dice, tiene que estar, para que un trabajador, la hipoacusia, sea considerada una enfermedad profesional, primero tiene que haber un agente de riesgo presente en el ambiente laboral, que es el ruido. ¿Hay ruido en el ambiente laboral de ese trabajador? Y bueno, ¿cómo sabemos si hay ruido? Hay diferentes instancias. Una de las instancias es cuando el empleador contrata con una aseguradora. Cuando el empleador contrata con la aseguradora, tiene que hacer un relevamiento de riesgo del trabajo que está a cargo del empleador, y tiene que contratar un ingeniero en seguridad, de seguridad, sí, de higiene y seguridad del trabajo, para que verifique cuáles son los agentes de riesgos y qué trabajadores están sujetos a esos agentes de riesgos. Bien, eso es una primera intervención que la RT le puede solicitar el RAD a ese empleador para ver si en ese lugar hay exposición al agente de riesgo. La aseguradora puede realizar un CIMAT, que se denomina un estudio de las condiciones medioambientales de ese trabajador ante la denuncia concreta de la contingencia. También puede ir a medir si hay ruido, lo puede hacer. En el ámbito de las comisiones médicas también se puede hacer bajo un pedido expreso en el caso de que se haya negado o la causal de rechazo sea la no exposición al agente de riesgo. Es decir, y en el juicio, si llegamos al juicio, también se puede hacer por medio de una pericia técnica. Es decir, pero necesariamente tiene que existir el agente de riesgo, tiene que estar acreditado, o por lo menos no debe estar negado, o por lo menos no tiene que estar negado, que existe ese agente de riesgo. Bien, tenemos la enfermedad, tenemos la presencia del agente de riesgo. ¿Alcanza para que una enfermedad sea profesional? No alcanza. También la actividad que realiza este trabajador tiene que generar exposición al agente de riesgo. Es decir, si un trabajador que tiene hipoacusia, que en su ambiente laboral hay ruido, pero que trabaja en una oficina lejos, a 100 metros, donde está la máquina que produce el ruido, no hay exposición. No hay exposición. Bueno, supongamos que ese trabajador trabaja cerca del ruido. Bueno, entonces tenemos la enfermedad, tenemos la presencia del agente de riesgo y tenemos la actividad que genera la exposición. ¿Basta para que eso sea considerado profesional? No basta, porque hay un cuarto elemento que se llama la relación de causalidad, que también está previsto por el baremo 658. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una conexión entre estos elementos, que estos tres elementos sean lo que produzcan la patología. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo en un cuadrito para que usted lo vea. Lo mismo sucede con la sobrecarga de la voz, que son enfermedades típicas del ambiente laboral de los docentes. Es decir, la enfermedad de la voz, las enfermedades que se pueden manifestar son la disfonía, disfonía que se identifica durante la jornada, durante el trabajo, recurre parcial o totalmente. Eso es lo que dice el baremo. Durante el periodo de reposo de vacaciones, sin compromisos anatómicos de las cuerdas vocales, disfonías persistentes que no remite con el reposo y que se acompaña por edema de cuerdas vocales y nódulos de las cuerdas vocales. Esas son las patologías, esas son la enfermedad. Vuelvo a reiterarle. Padecer esa enfermedad, ¿da derecho a la cobertura por la ley de riesgo? No, no da derecho por sí solas a la cobertura de ley de riesgo. Es necesario complementarlo con los otros requisitos, con los otros elementos que pide el baremo. ¿Y cuáles son los otros elementos? La exposición a un agente de riesgo. ¿Y cuál es la exposición del agente de riesgo
este caso, sobrecarga del uso de la voz. Bien. ¿Cómo se acredita esto? Bueno, porque acá la actividad, fíjense cuáles son las actividades que tienen como que generan exposición al sobrecarga del uso de la voz según el decreto 658. No los puse porque no me entraba en la diapositiva, pero son los maestros o profesores de educación básica, media y universitaria, los actores profesionales, cantantes y otros trabajadores de la arte y de los espectáculos, y los telefonistas. Esos son los 3 grupos de actividades que generan exposición a la sobrecarga del uso de la voz. Es decir, como es una enfermedad listada, el trabajador dice, yo padezco, acá tiene, mire RT, que estos son mis estudios, hágame los estudios si usted quiere para corroborarlo, pero yo padezco difonía o tengo nódulo en la cuerda vocal. Perfecto, acá está el diagnóstico médico. Además, soy docente. Acá tiene, mire, fíjese, doy 50 horas cátedra por semana, lo que sea. Soy docente, estoy expuesto según el baremo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Si invierte la carga de la prueba, es la aseguradora la que tiene que decir, mire, usted tiene todo esto, pero no es esos nódulos o esa audifonía, no es por la actividad docente. Eso es una cuestión que tiene que acreditar la aseguradora. Esa es la ventaja que tiene que una actividad sea listada. Es decir, se presume que es laboral hasta, mientras se den estos elementos que yo le estoy hablando, hasta que la aseguradora demuestra lo contrario. Enfermedad, exposición, agente de riesgo, actividad que genera exposición y relación de causalidad. La unión de los elementos permiten deducir que esa actividad o esa enfermedad que padece, en este caso la difonía o los nódulos, es una enfermedad que tiene su origen como causa directa y exclusiva el trabajo. Bien. Fíjense, esta es una tablita que nos sirve para conocer cuándo estamos en presencia de una enfermedad profesional y cuándo no estamos en presencia de una enfermedad profesional. Fíjense, si nosotros tenemos la patología, que establece el baremo, está presente el agente de riesgo, la actividad que realiza el trabajador genera exposición al agente de riesgo según el baremo, y hay una relación de causalidad, no hay dudas que estamos frente a una patología de índole laboral y una enfermedad profesional. Ahora, en todas las otras variaciones, no vamos a estar presentes en una enfermedad profesional. Fíjense, vamos al caso más extremo, el de abajo de todo, el último. El trabajador tiene la patología, una hipoacusia. El trabajador está presente, el agente de riesgo está presente, que es el ruido. El trabajador realiza una actividad que genera exposición al ruido, pero no hay relación de causalidad. ¿Cuál sería el supuesto? Yo lo he preguntado a los médicos porque no soy médico y no sé, pero puede ser que ese trabajador haya perdido la audición por un golpe, por un accidente inculpable, porque se cayó de un árbol cuando estaba trepando cuando era chico y cayó y se afectó el oído. ¿Y eso de dónde va a surgir? ¿Ese trabajador tiene hipoacusia? Sí, tiene hipoacusia, pero no es una hipoacusia producida por ruido. Entonces la relación de causalidad allí no existe. Por ende, no se va a configurar una enfermedad profesional. Y si ustedes analizan el resto de las hipótesis, pasa lo mismo. Es decir, puede estar presente la patología, pero si no está presente el agente de riesgo, pasa lo mismo y así. Entonces, la única hipótesis, fíjense por qué muchas veces dicen, ¿por qué en las comisiones médicas no me dieron como si tiene la enfermedad, bueno, por eso, porque tienen que darse todos los elementos que establece el baremo. Bien. En el caso de la enfermedad no listada, que es más complejo aún, mucho más complejo, lo tengo que admitir, vamos a un supuesto de acoso laboral o acoso psicológico o moving. Fíjense, esta no es una enfermedad reconocida por el decreto 658. No está prevista. Ahora, ¿qué quiere decir que no esté prevista? ¿Ese trabajador no lo puede reclamar? Sí, lo puede reclamar, pero bajo otros parámetros. No estamos ya en la presunción de laboralidad que le estamos hablando antes, sino que por el contrario,
Acá el trabajador tiene que acreditar cada uno de los elementos que producen esta patología que no está listada. Yo, por supuesto, para armar este cuadro, le he consultado a médicos, porque yo no soy médico y no sé qué genera, qué patología, digamos, médicamente genera el acoso laboral. Pero fíjense, el acoso laboral, dentro de las patologías que puede provocar, enfermedades que puede provocar reacción vivencial anormal neurótica. Pero también puede provocar estrés laboral y otras patologías. Esos son, por supuesto, que lo va a definir un psiquiatra, un médico psiquiatra. Es el que lo va a definir. Ahora, basta con tener reacción vivencial o estrés laboral para decir que yo sufro, para decir que ese acoso laboral es una enfermedad no listada y debe ser reconocida. No, no basta. También tenemos que ir completando los otros elementos. Nosotros tenemos que generar esos elementos que estaban allí, que está previsto por la norma, pero lo tenemos que generar para el caso concreto, donde no están previstos. Entonces, ¿cuál sería el agente de riesgo? Un ambiente hostil de trabajo. ¿Y cómo se acredita esto? Bueno, hay que acreditarlo. Hay antecedentes de intervención de psicólogos o informes de psicólogos, sentencias judiciales, sumarios internos, sumario interno donde se sanciona al trabajador que acosa, por ejemplo. Esos son elementos que permiten deducir que ese trabajador que sufre reacción vivencial anormal neurótica, estrés laboral, estaba sometido a un ambiente hostil de trabajo. ¿Y cuáles son los elementos de exposición al agente de riesgo que generan este ambiente hostil de trabajo? Maltrato, persecución, cambio del puesto de trabajo, y ustedes y todos los todas las cuestiones que se puedan dar en la realidad en estos casos. Acoso de índole sexual o intimidación o lo que sea, todos esos elementos hay que de alguna forma acreditarlos. Yo he visto expedientes donde se tramitan enfermedades no listadas, como es el caso del acoso laboral, y se acompañan como pruebas sumarios de ese supuesto acosador, se acompañan testigos. Bueno, en el ámbito administrativo le estoy hablando, no en el ámbito judicial. En el ámbito judicial también se puede dar, pero yo lo he visto en el ámbito administrativo. Ahora, una vez que esto ¿quién lo resuelve? Lo resuelve la Comisión Médica Jurisdiccional, que está en cada una de las provincias, pero ese dictamen que emite la Comisión Médica Jurisdiccional es elevado a la Comisión Médica Central para que lo ratifique, ¿o no? ¿O no? Si la Comisión Médica Central ratifica el carácter laboral para el caso concreto de ese trabajador que sufre el acoso laboral como enfermedad profesional, se reconoce como enfermedad no listada para ese trabajador. Ahora, si no se dan algunos de estos elementos, o no se acredita fehacientemente algunos de estos elementos, la enfermedad va a ser rechazada como profesional. Bien, continuamos. Los tipos de prestaciones. ¿Qué prestaciones va a tener un trabajador? Derecho, en qué instancias, y qué derechos genera alguno de los tipos de incapacidad que puede sufrir. Eso lo vamos a ver en un cuadrito, que es muy interesante, que sirve bastante. Fíjense, la ley de riesgo tiene dos tipos de prestaciones, fundamentalmente, que son las prestaciones en especie, que está establecido en el artículo 20 de la ley de riesgo, y prestaciones dinerarias. Bien, las prestaciones de riesgo son esas que están ahí: asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicios funerarios. Y las dinerarias tenemos dos tipos a su vez: una que se da durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, que es del día 1 de incapacidad que le produce la enfermedad o el accidente, es decir, el día 1 de baja laboral, es decir, cuando no puede ir a trabajar por ese trabajador, por esa patología, ya sea de enfermedad o de accidente, hasta 2 años. Hasta 2 años. Eso se denomina periodo de incapacidad temporaria. Durante los primeros 10 días de la incapacidad laboral temporaria, el que sustituye el salario, el que va a pagar el salario va a ser el empleador. Pero a partir del día 11 de incapacidad laboral, el que va a cubrir ese salario va a ser la aseguradora de riesgo de
trabajo hasta su reincorporación, hasta su alta médica. Bien, ¿qué es lo que cobra ese trabajador? Estamos hablando de las prestaciones dinerarias. Cobra exactamente lo mismo que cobra en actividad. Cobra lo que nosotros denominamos el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es lo mismo que venía cobrando en actividad, con los aumentos, por supuesto, que tienen sus salarios, con los aumentos que tenga. No es lo mismo, no va a cobrar lo mismo que cuando dejó de trabajar, sino que si hay aumento, va a cobrar también los aumentos. Y por otro lado, cuando se agota el periodo de incapacidad laboral temporaria y tenemos incapacidad permanente, allí y definitiva, como le expliqué, lo que denominamos, lo que tenemos, la prestación dineraria se denomina indemnización. O sea que hay dos tipos de prestaciones dinerarias dentro de la ley de riesgo. Uno es la sustitución de salario y otra es la indemnización. Bueno, la indemnización se calcula con fórmulas aritméticas, que depende del porcentaje de incapacidad que tenga ese trabajador, pero hoy tenemos dos nada más, gracias a Dios. Tenemos dos fórmulas nada más, que es 53 por ingreso base mensual, por el porcentaje por el porcentaje de incapacidad. Eso estamos hablando en el caso de incapacidades igual, digamos, igual a 50 o menores a 50% de incapacidad. Y también se aplica, perdón, esa distinción estaba antes, ahora ya no existe más. Estamos hablando de incapacidades menores del 66%. Esta que yo le estoy diciendo, 53 por ingreso base mensual, que el ingreso base mensual tiene una forma de cálculo bastante compleja hoy en la actualidad, que si tenemos tiempo lo vamos a explicar, pero en realidad es un promedio de los 12 últimos sueldos actualizados por el RIPTE, actualizados por un índice que se llama RIPTE, dividido por el periodo de tiempo a considerar. Bueno, eso se llama IBM. Porcentaje de incapacidad, el porcentaje de incapacidad que haya determinado la comisión médica o el porcentaje de incapacidad que haya determinado la justicia. Y la edad, 65 dividido la edad es el momento, la edad al momento del accidente o al momento de la primera manifestación invalidante de la enfermedad. ¿Entiendes? Eso es 53 por IBM, por porcentaje de incapacidad, por el coeficiente que surge dividir 65 dividido la edad, nos va a dar la indemnización. ¿Es la única indemnización que va a cobrar el trabajador? No, no es la única indemnización. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la ley de riesgo establece un adicional si la incapacidad es mayor al 50%, y el artículo 3 de la ley 26.773 establece otro adicional del 20%, salvo los casos de accidente en el tiempo. Es decir, esto es la base para el cálculo también de las otras los otros rubros que se van a agregar, que son el artículo 11 de la ley de riesgo, en los casos de incapacidad mayor del 50%, y en los casos y en todos los casos, salvo los casos de accidente in itinere, que se aplica, se suma el 20% más. Bien. Y otro módulo de cálculo, son las incapacidades absolutas, es decir, igual a mayor del 66%, o la muerte, que es igual que el anterior, nada más que se quita el coeficiente incapacidad, es 53 por IBM, por el coeficiente que surge dividir la edad, 65 dividido la edad, es decir, la edad es al momento de la muerte del trabajador, la edad que tenía al momento de fallecer. Esta es la fórmula sistémica que establece la ley de riesgos. Lo importante aquí es saber qué cobra en cada una de las fases de la incapacidad de ese trabajador. Por ejemplo, durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, que yo le dije que va del día 1 hasta los 2 años de incapacidad. Eso como máximo, hasta los 2 años como máximo, ¿no? Porque puede ser que antes sea permanente o muera. Pero del día 1 hasta el 2 como máximo, va a cobrar, si ese trabajador nunca vuelve, nunca se reincorpora a su lugar de trabajo, va a cobrar lo que denominamos el 208, es decir, la sustitución de salario como prestación dineraria mensual. Va a percibir las prestaciones en especie, que son en todos los supuestos vitalicios, pero no va a percibir indemnización. En ese periodo no hay indemnización, en periodo de incapacidad laboral temporaria. ¿Por qué no hay indemnización? Porque el trabajador se está restableciendo.
de esa enfermedad que tuvo. Lo que es, esto no le hagan caso, porque es una incapacidad que ya no existe más, la incapacidad laboral transitoria ya no existe más, fue derogada. Era una proyección de un año más de incapacidad que no está hoy vigente, así que no le importa, eso no le hagan caso. Pero las incapacidades laborales permanentes, iguales o menores al 50%, no tienen incapacidades, no tienen prestaciones dinerarias mensuales. No tienen. ¿Por qué? Porque ese trabajador, cuando se vuelve permanente, ya tiene derecho a cobrar la indemnización conforme a la fórmula que vimos. Entonces va a cobrar la fórmula sistémica y va a cobrar el 20%, pero no va a cobrar el adicional del 11% porque es menor o igual a 60, tiene que ser más del 50%. Fíjense, para las incapacidades que van del 50% al 66%, es decir, hasta el 66%, no va a cobrar ninguna prestación mensual porque es permanente. Las prestaciones de especie son vitalicias, pero fíjense cómo cambia lo que tiene que cobrar el trabajador. La fórmula sistémica la va a cobrar, más el adicional del 20%, más el pago adicional del artículo 11, inciso A, que en el texto originario eran 80.000 pesos, pero hoy está en una suma abismalmente más alta, que debe estar llegando no sé, a los 500.000 pesos, o más aún. Esa actualización se hace semestralmente, por eso van variando los montos. Cambia las prestaciones que van a percibir dependiendo de la incapacidad que tenga. Fíjense, un trabajador con incapacidad igual o mayor al 66% tiene aún acceso a más prestaciones. Sí va a tener una prestación mensual en este caso, que es el retiro por invalidez. Va a percibir el retiro definitivo por invalidez, la jubilación por invalidez, por el hecho de tener una incapacidad igual o mayor al 66%. Prestaciones en especie va a tener vitalicias, y la fórmula sistémica es la que vimos recién para incapacidades absolutas, más el 20%, más el pago adicional del 20%, pero el inciso B, que es aún más alto, originariamente era 100.000 pesos, ahora es mucho más, porque está actualizado. Y además va a tener derecho a distinguir la relación laboral por incapacidad absoluta del 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense que se van conectando diferentes regímenes jurídicos que no son propios de la ley de riesgo, sino que acá tenemos un sistema previsional, en el caso de incapacidad absoluta, tenemos también la intervención de la ley de contrato de trabajo, hay una conexión del sistema cuando la incapacidad es absoluta. Y en el caso de la muerte, no va a recibir pensión el derecho habiente por el sistema integrado previsional argentino, tiene prestaciones en especie vinculadas a servicios funerarios, y en lo que son las prestaciones dinerarias o indemnización es la fórmula sistémica más el 20%, siempre el 20% cuando estamos hablando de casos que no sean accidentes ni itinere, ¿no? La prestación de pago único del artículo inciso 11 y inciso C, que son 120.000 pesos actualizado por RIPTE, más el pago del 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la extinción por muerte, la indemnización por extinción por muerte. Es decir, todos esos rubros se van a poder reclamar en estos supuestos. Algunos los paga el asegurador de riesgo de trabajo, como esto que le acabo de decir, es decir, menos el artículo 248, porque el 248 lo paga el empleador, y como en el caso anterior, el 212 no lo paga la aseguradora, sino lo paga también el empleador. Porque son rubros que derivan de la ley de contrato de trabajo y no de la ley de riesgos del trabajo. Bien, vamos a ir rápido porque nos quedan 20 minutos y quiero dejar un espacio para consultas. Yo le voy a hacer un resumen grande porque les dejo la diapositiva, pero ¿cuáles son los trámites o por qué elementos o por qué hipótesis se tiene que recurrir a las comisiones médicas? Ustedes saben que desde la sanción de la ley 27.348 en el año 2017, a inicio de febrero de 2017, el paso por comisión médica es obligatorio, fue ratificado recientemente por la Corte Suprema en su constitucionalidad. Así
que se tiene que cumplir determinados pasos administrativos en el ámbito de la ley de riesgo. ¿Por qué voy a recurrir a las comisiones médicas? Supongamos que el trabajador hace la denuncia de la contingencia y la aseguradora se lo rechaza. Bueno, en ese caso, en ese supuesto, ese trabajador va a tener que recurrir a las comisiones médicas para pedir que se revierta ese rechazo. Todos los trámites que se hacen en comisión médica, no en todos los trámites de rechazo fundamentalmente y los trámites de determinación de incapacidad son con abogado, con patrocinio letrado en forma obligatoria. Entonces el trabajador puede ir para que se revise el rechazo. Se llama rechazo de la contingencia. La comisión médica puede, ya sea enfermedad o accidente, la comisión médica puede ratificar el rechazo o revertir el rechazo. Si ratifica el rechazo de la aseguradora, ese trabajador tiene expedito en la vía judicial, y si revierte el rechazo, si lo revierte, el trabajador la aseguradora deberá tratamiento médico. Después tenemos los casos de determinación de incapacidad, que son cuando se da el alta al trabajador, ya sea alta con incapacidad o alta sin incapacidad, y lo que se le pide a la comisión médica es que se revise ese porcentaje de incapacidad. ¿Cuánto es el porcentaje de incapacidad que tiene ese trabajador? Si es que tiene porcentaje de incapacidad, porque a veces puede tener una incapacidad permanente, pero no tener, puede tener una alta laboral, pero quizás no tiene consecuencias de su salud, porque la operaron y tenía una quebradura y el hueso selló perfectamente y no le generó incapacidad. Es decir, no necesariamente un trámite de determinación de incapacidad va a generar incapacidad, o el médico de comisión médica puede concluir que haya incapacidad. Pero supongamos que da incapacidad, esa patología aceptada, con alta laboral, da un porcentaje de incapacidad. Si da un porcentaje de incapacidad, ese expediente continúa su trámite al servicio de homologación de las comisiones médicas para informarle al trabajador cuál es el porcentaje de incapacidad y cuál es la indemnización que debe cobrar. Si las partes están de acuerdo, que en este caso sería la aseguradora y el trabajador, se llega a un acuerdo y ese acuerdo tiene carácter de cosa juzgada administrativa, se homologa y el trabajador cobra de forma inmediata en un plazo de 3 días. Y el letrado también cobra sus honorarios conforme el acuerdo que haga con la aseguradora, dependiendo de la jurisdicción provincial que sea. También tenemos trámites por ejemplo, tenemos trámites vinculados al silencio de la aseguradora, es decir, cuando se hace la denuncia y la aseguradora no contesta nada, ese trámite se llama silencio de la RT, a los fines de verificar por qué la aseguradora no contestó y acarrear las consecuencias de su silencio, que es tener por aceptar la pretensión del trabajador. Divergencia entre la transitoridad ya no existe más, reingreso al tratamiento, abandono de las prestaciones en especie, y divergencia en el alta, y divergencia en la... Vamos por partes. Divergencia en el alta son cuando el trabajador es dado de alta, pero no está conforme porque no puede volver a trabajar. Entonces la revisión de esa alta tiene que ser hecha por las comisiones médicas. ¿Qué va a resolver la comisión médica? ¿Tiene que volver a trabajar o no tiene que volver a trabajar? Divergencia en las prestaciones en especie. El trabajador no está conforme con las prestaciones en especie que la aseguradora está dando. ¿Qué va a resolver la comisión médica? Hay que cambiar las prestaciones en especie o debe continuarse con las prestaciones en especie. Abandono del tratamiento. Eso es muy importante. Eso lo inicia la aseguradora. Es decir, cuando el trabajador no se somete al tratamiento médico que la aseguradora le propone. En ese caso si la comisión médica resuelve que hay abandono del tratamiento, permite dejar de pagar la sustitución de salario, porque la aseguradora va a sustituir salario en la medida que ese trabajador se somete al tratamiento médico. El reingreso de tratamiento es una hipótesis que se da cuando el trabajador deja pasar 5 días desde el alta y no presenta el trámite de divergencia en el alta. Entonces, previo a instar el trámite de divergencia en el alta a la comisión médica, tiene que pedirle el reingreso de tratamiento a la aseguradora, y si la aseguradora rechaza el reingreso de tratamiento, recién tiene que requerírselo a la comisión médica. Bueno, vamos a dejar ahí porque ya tenemos poco tiempo para si hay consultas o debate, y seguramente va a haber, o no sé, dependiendo de las dudas que le hayas generado, pero tenía varias cosas para decirle, pero no me alcanza el tiempo, y le dejo todo el material para que ustedes lo lean, y también
le voy a subir algunas preguntas que me pidieron que suba al sistema, que son bastante complejas y difíciles, así que bueno, espero que hayan prestado atención. Bueno, muchas gracias por la atención y porque no Gracias, haberme Hernán. interrumpido, y quedo Estamos sujeto a atentos, doctor, sus recién por ahí. consultas. Me imagino. O están atentos o están durmiendo, uno de dos. No hay mucho que discutir. Está bien. No Bueno, sé si tienen dudas, si le ha quedado alguna duda. Si no le ha quedado duda, yo ¿Puedo preguntar algo? dudo que no le haya quedado duda. sí, Dudo. Daniel, por favor, dale. Buenas tardes, doctor. Se me plantea una situación, ¿no? Pensaba yo, usted hablaba por ahí del docente en el caso de pluriempleo, ¿no? Ajá, bueno, Es sí. decir, sale el No lo veo muy docente, una situación que se me pasó, que seguramente puede haber pasado, ¿no? Digo, debe haber pasado porque A ver. sale el docente, veo que los docentes están en 1, 2, 3 colegios, Sí. ¿no? Por Sí, lo general, bueno, sale de un colegio y en el transcurso medio entre ese sufre un accidente yendo al otro colegio. Un accidente La in itinere. claro, la hipótesis que se me plantea, digo, bueno, a ver, ¿qué RT me va a cubrir si son distintas? Digo, ¿cómo sería la situación que se puede plantear? Es el caso más simple que podemos Ajá. encontrar dentro de la normativa. Porque la normativa da la solución en ese caso. En ese caso, la normativa no lo califica como un caso de pluriempleo. La solución que le da es muy simple. La aseguradora del empleador a donde se dirige el trabajador es la responsable. Listo, no hay ningún problema. Bien. El problema está cuando estamos hablando de una enfermedad. Por ejemplo, una disfonía. Y ahí sí será una hipótesis de pluriempleo de ley de riesgo, que es específicamente una situación especial regulada por la ley de riesgo y a su vez legislada por un decreto reglamentario que es el 491 de 97. Esa hipótesis de pluriempleo se da porque el agente de riesgo está compartido. Es decir, en un colegio da clases, en otro colegio da clases. Sobre esfuerzo de la voz, en ambos. Claro. Entonces, ¿cuáles son las reglas que establece la legislación para dar cobertura? Nos dice, si el agente de riesgo, porque ese trabajador puede trabajar en más de un empleo, pero puede ser que sea otro empleo. Por ejemplo, en uno es docente y en el otro es, trabaja en un colegio, pero es... secretario, una cosa así. No sé, secretario. Claro, no tiene sobreesfuerzo de la voz, no dice ahí. Entonces la cobertura por esa enfermedad, que es sobreesfuerzo de la voz, la disfonía, va a ser del asegurador donde está el agente de riesgo. Bien. Ahora, si el agente de riesgo es compartido porque en los dos empleos realiza la misma actividad que queda sometido al mismo agente de riesgo, que sería sobreesfuerzo de la voz en este caso, la regla es la siguiente. La aseguradora que se tiene que hacer cargo es la que tenga el salario más alto sujeto a aporte, a cotización, en el mes anterior de la primera manifestación invalidante. Entonces nosotros tenemos, la aseguradora, ¿qué va a hacer? Va a verificar en qué colegio cobra más, claro, en el mes anterior, anterior de la claro. primera manifestación invalidante, porque cuando hablamos de enfermedad hablamos de primera manifestación invalidante, y va a decir, no, es la del empleador A o del empleador B. Esa es una hipótesis de pluriempleo. En el caso del accidente in itinere no sería una hipótesis de pluriempleo. Es más fácil, digamos. Es más simple porque lo tiene regulado. Siempre que anoticiar a la otra RT en el caso, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí es donde empieza el problema, porque la norma no dice nada. Ajá. No dice nada. ¿Cuándo se genera el conflicto? Cuando ese trabajador, nosotros tuvimos un caso muy emblemático en la Comisión Médica de Córdoba, de un profesor titular de la Nacional de Córdoba y de la Católica de Córdoba, de dos universidades, profesor titular. En uno, una aseguradora, la privada, le había aceptado la contingencia y de la otra aseguradora se la había rechazado. Él había hecho la denuncia a los dos. Técnicamente, denuncia hay una sola. Denuncia, en realidad se tiene que hacer, pero el trabajador no sabe a veces a quién se la tiene que hacer. Claro. Porque no sabe que la regla esta de que el mayor sujeto aporte, eso no lo sabe. Denuncia a uno de los empleadores. Claro. Bueno,
En uno de los casos que denunció, era justamente donde tenía más, en la colegio privado, en la facultad privada, donde tenía mayor sujeto a aporte, y esa aseguradora le acepta. Pero él también anoticia a la otra aseguradora de la universidad pública, de la nacional. ¿Para qué? Para quedar sujeto dentro del régimen de riesgo del trabajo, porque si no iba a quedar como una enfermedad inculpable. Claro. En uno de los, entonces le que empezar a correr el plazo de reserva, de puesto, porque era una enfermedad de un tratamiento muy largo, una disfonía muy grave. Muy grave. ¿Qué sucedió? La aseguradora le rechaza, la aseguradora de la escuela pública, de la facultad pública, le rechaza la contingencia y dice que no hay, no me acuerdo la causal del rechazo, pero dice que no va a dar cobertura. ¿Qué hace? Inicia el trámite ante comisión médica por rechazo con esa aseguradora. Por esa. La otra se lo había aceptado. Claro. La otra no había problema. El otro siguió con tratamiento médico. Pero inició el trámite ante comisión, cosa que no está previsto en ningún lado. Inició el trámite de rechazo. ¿Qué hizo la comisión médica? Por supuesto, le revirtió el rechazo. El asegurador dijo, no, este trabajador tiene disfonía producida por 30 años de ser docente. Bueno, y se lo revirtió. Bien. Cuando inicia el trámite de determinación de incapacidad, interviene en el trámite administrativo la aseguradora, por supuesto que le había aceptado la contingencia con mayor sueldo sujeto a aporte, que era una aseguradora X, que era prevención. Interviene prevención, le fija la incapacidad y va al servicio de homologación. Supongamos que tenía un 20% de incapacidad. Y ahí es lo más importante del pluriempleo. ¿Qué salario se toma? Se toman los dos salarios. Claro. De los dos empleos. Por eso la importancia de denunciar a la aseguradora. ¿Por qué? Porque prevención va a pagar, pero va a querer repetirle luego a la otra aseguradora la proporcionalidad, porque puede suceder que este trabajador hacía 2 años que estaba trabajando en la privada y hacía 40 que estaba trabajando en la pública, y por una circunstancia de sueldo cobra más en la privada, pero la exposición fue netamente en la pública. Pero por una regla de división de responsabilidades, ¿se cortó? Ah, perdón. Por una regla de responsabilidades, el que tiene que responder es esta que cobra más. Pero esta que cobra más dice, loco, bueno, está bien, yo pago, pero voy a repetir. O integrarle el sueldo sería una parte. Bueno, ¿qué pasa? El IBM, vieron que yo les dije que el IBM se integra con el promedio de los salarios. Los salarios, sí. No se va a integrar solamente con el salario de una de las universidades. Se va a integrar con los dos, se van a sumar. Entonces la suma es mucho más grande. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene el pluriempleo, la particularidad que tiene, que se da en casos muy concretos, fundamentalmente en docentes y en trabajadores de casas particulares que limpian más de una casa, que tienen un pluriempleo, que la gente de riesgo es el mismo. Es decir, son casos, creo que están diseñados para los docentes y para los trabajadores de casas particulares, empleadas domésticas. Creo que se dan para esos supuestos nada más. Es muy difícil verlo en otros supuestos. De un trabajador que comparta a la gente de riesgo, es muy difícil encontrarlo en la práctica. Por eso, lo importante del pluriempleo y lo que tienen que saber los trabajadores es que si yo denuncio a solo una de las empleadores, yo voy a tener quizá la cobertura, pero esa cobertura va a estar a la mitad en cuanto a la indemnización. En cuanto a las prestaciones en especie va a ser integral, porque la aseguradora va a dar todas las prestaciones. Claro. Pero el problema va a estar que ese salario va a estar integrado, perdón, esa indemnización va a estar integrado con un IBM de un solo empleador. Un solo empleador. Entonces la importancia de notificar a los dos empleadores está ahí para que puedan intervenir luego en el ámbito administrativo de comisión médica o el ámbito judicial. Es lo mismo que se toma en el caso de cuando ya hay una incapacidad total, bueno, que se toma para el cómputo del haber, que toman todos los sueldos, sería. Cuando hay, por ejemplo, un retiro por invalidez. ¿Cómo? Por ejemplo, en una RTI, ¿no es cierto? Sí. Claro, va a tomar todo el haber, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, sí, sí. Para el cómputo. Exactamente. Para el cómputo del haber va exactamente lo mismo. Toma el derecho de la seguridad social, la parte previsional.
Exactamente, Perfecto. exactamente. Sí, sí. Bien, gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna Hernán, pregunta más? aquí Carlos Andrade te hace un comentario. Dice, tenía entendido que en ese caso ocurre la RT del colegio donde se accidentó y en No. otras Es que en corresponde itinere no. licencia de acuerdo al régimen jurisdiccional. No, no. En el itinere es la RT donde se dirige. Y, y sí, en el caso del pluriempleo, muchas veces se genera, y eso sí hay un vacío legislativo, es el régimen sobre que queden las bajas laborales. Porque el colegio que no aceptó, o sea, que el asegurador no intervino como principal, queda como inculpable. Y para la aseguradora que aceptó, queda como profesional. Entonces, en uno le rige el 208, empieza a correr el 208, y el otro está sin licencia, o sea, no está usufructuando la licencia por inculpable. Eso que el legislador se le escapó la tortuga ahí, no hizo una conexión entre los regímenes jurídicos y quedó ahí desfasado porque somos un caso muy concreto, como le digo, caso docente fundamentalmente, es el problema porque ¿qué hace ese trabajador y le empieza a correr el periodo de reserva? Si estamos hablando de un trabajador con poca antigüedad, supongamos, una antigüedad menor a 5 años, donde tiene una licencia por enfermedad inculpable de 3 meses y no tenga carga de familia, va a tener 3 meses de enfermedad inculpable, en cambio la ley de riesgos tiene hasta 2 años de cobertura, o sea, de licencia paga. Ahí vienen los conflictos, donde no están resueltos. Ok. Entonces ahí hay que denunciar en los dos como hizo el docente. Claro, el docente hizo eso, pero sin perjuicio de ello, por las particularidades, las relaciones que tenía el docente con la universidad, la universidad le notifica el periodo de reserva. Y el periodo de reserva se termina, pero la universidad no lo extingue, no extingue la No, relación. Por una cuestión bueno, de relaciones. Pero eso no pasa en todas las universidades. no, claro. Bueno, Es un vacío legislativo. muy Que bien. para mí, a mi modo de ver, se podría llenar muy fácilmente en el sentido de que si la misma ley de riesgo, está diciendo que una hipótesis de pluriempleo, la reglamentación está diciendo, si está el agente de riesgo compartido, van a tener que integrarse los IBM y después sería una contradicción decir para un empleador va a estar bajo ley de riesgo y para otro empleador va a estar bajo la ley de control de trabajo. El problema es que no hay una norma que diga que la aseguradora del empleador que no responde le tiene que estar pagando también la sustitución de salario. Eso no lo dice, porque si fuese así, el empleador que para él es inculpable, digamos, que la aseguradora no se hace cargo de la contingencia, no tendría ningún problema si ese salario está siendo pagado por el empleador, por la aseguradora. Claro. Tendría que estar sustituyéndole el salario las dos ART a ese trabajador. Pero normativamente no está previsto así. Y ahí vienen los problemas. Ok, bueno, muy bien. Ya salvada esa duda y reaclarada, queda resuelta esa consulta. Bueno, Nan, últimos minutos, 4 últimos minutos, la verdad que ya para estirar un poco más, vamos redondeando el cierre. Bueno, a ver, para que ya Ahí dice Jessica, no sé qué más. pregunta. Vamos con una más, pero nos queda poquito tiempo. En ese caso, el ejemplo del pluriempleo, si queda con una discapacidad menor y necesita un cambio de tareas, es importante que haya denunciado el accidente en ambas instituciones. Sí, es importante para la rehabilitación o el cambio de tareas que necesite ese trabajador, por supuesto, es importante. Y siempre, a ver, como regla general, es obligación del trabajador denunciar la contingencia. El trabajador no sabe qué empleador se va a hacer cargo. El trabajador lo único que tiene que hacer es denunciar, si hay un caso docente, denunciar a los dos empleadores donde tiene el agente de riesgo, la exposición del agente de riesgo y listo. Que se resuelva el conflicto, que los resuelva el conflicto las aseguradoras. No tiene por qué estar viendo ni sabiendo cuál es la aseguradora que tiene que responder.
No, gracias a vos. Luis. Te agradece. Bueno, muy bien. Ya estamos al filo, digamos, del cierre del Zoom. Bueno, Hernán, agradecerte la presencia y la claridad de conceptos, como siempre. Bueno, gracias. Esta vez Me dejaron cansado, loco, me no dejaron- te me hicieron hablar un puchimbalearon, digamos. montón. Esta vez no te puchimbalearon. Me hicieron hablar un montón. Está bien. Yo le voy a estar pasando a Fabián el PowerPoint y alguna normativa y y casito práctico le tengo que mandar también unos casos Sí, para sí, sí. resolver. Bueno, yo tengo unos casos prácticos bastante picantes, así que Eso va a ser, Sí. van a ser dos clases conjuntas, esta y la que sigue, van con el sí. último práctico de la Diplo. Ah, bien, bien, bien. Unos Va a casitos ser bastante después del... picantes, Ajá. así que bueno, que lo van a poder resolver si atendieron esta clase, digamos. Sí, estuvieron atentos. Y no atentos. solamente se dejaron la pantalla en negro. Bueno, Claro, exactamente, exactamente. bueno, la ¿Cuál es la próxima próxima clase, clase? 6 de diciembre. Está todo en posgradocursos.com y también en la fanpage. 6 de diciembre la última clase con la doctora Consuelo Ferreira. Que era mi clase, pero bueno, Que enrocaron. era la mía. Yo tenía que debe cerrar el curso. Claro, Ahí cerrado, estaríamos pero- con la sidra, ahí cerrando con la sidra. Claro, más o menos. Más o menos. Una cosa así. Pero bueno, va a ser Consuelo la que siempre. Está bien. Tenga en cuenta que nosotros vamos a estar con la sidra cuando usted mande los casos prácticos, así que. Claro. Bueno, voy a tratar de ser más Claro, bueno. tiene que ser un poquito por la altura del año, ¿no? Claro, están todas las fiestas de cierre, clases, juntan a comer asado. Sí, ¿qué va No, a hacer? El fin de año Bueno. no se juntan a comer. Bueno, de sí. fin de año, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo Nos muy vemos la grande y próxima. Muchas gracias. que anden muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Luego. Ana. Gracias. Chao, chao.